con las artes en general, ¿no? En este caso con la literatura, es una relación desde la filosofía, ¿no? Mi trabajo ha sido permanentemente en el territorio, no voy a decir en la disciplina, sino en el territorio de la filosofía. Y entonces, desde allí salgo, digamos así, ¿no? Salgo, no digo que traigo hacia la filosofía, sino que más bien salgo, ¿no? Asumo el riesgo que significa cruzar esas fronteras disciplinarias y salgo hacia, por ejemplo, en este caso, el arte, la literatura específicamente. Pero llego a la literatura con preguntas, con problemas que vienen desde la filosofía y con expectativas que vienen desde la filosofía. Es decir, no hago, hacía esta misma precisión el otro día a un público que venía fundamentalmente de las artes visuales, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo no soy historiador del arte, no soy crítico de arte, ni siquiera soy teórico del arte, ¿no? En este caso yo diría, no hago historia de la literatura, no hago crítica de la literatura y tampoco hago teoría literaria. Digamos, no me reconozco en esas disciplinas, no tanto puedo dialogar con ellas, por supuesto, beneficiarme, digamos, por lo que ahí está sucediendo. Pero subrayo esta relación filosófica con la literatura y tiene que ver con algo muy, muy preciso, ¿no? para los efectos del tema que vamos a abordar ahora. La relación entre la filosofía, en este caso, y la literatura, estaría dada por el hecho de que la filosofía puede encontrar, ¿no? En la literatura una reflexión puesta en obra. Cuando digo reflexión puesta en obra, lo que quiero decir es que no estoy pensando en la reflexión del autor, no estoy pensando, no estoy suponiendo que hay en el autor o en la autora una reflexión sobre un tema determinado, incluso sobre la literatura, para luego suponer que la obra, en este caso la narrativa, la novela, que es lo que me ha interesado de una manera más predominante, para suponer, digo, que una novela podría ser el lugar en donde yo voy a encontrar las ideas del autor, ¿no? O las tesis del autor. No, cuando digo que hay en una novela, por ejemplo, una reflexión puesta en obra, lo que estoy diciendo es que la novela misma reflexiona. Esa expresión es un poco extraña, porque uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, la reflexión como la producción de un sujeto, una articulada, un discurso lineal, especulativo a veces, etc. ¿Qué quiero decir con reflexión acá? Lo que quiero decir es que la obra, en este caso diríamos la novela, la narrativa, los recursos emergen. Emergen los recursos. Y esa emergencia de los recursos genera sentido. Es más, podríamos decir, esa emergencia de los recursos libera sentido, libera significabilidad. Esto es me parece muy importante, ¿no? Dentro de lo que les propongo, para no entender el lenguaje, en el arte en general, en la literatura en este caso en particular, no entender el lenguaje como un medio. Cuando el lenguaje opera como un medio, opera como un instrumento, opera como un instrumento cuya virtud, ¿no?, es su dócil disponibilidad. Si nosotros le preguntáramos a alguien para qué sirve el lenguaje, para qué usa el lenguaje, la respuesta sería obvio. La respuesta comenzaría diciendo obvio. Cuando decimos obvio, antes de decir cualquier cosa, ¿no? Cuando decimos obvio, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, no soy capaz de pensarlo de otra manera. No estoy diciendo lo pienso así, estoy diciendo no lo he pensado y no soy capaz de pensarlo. Ojalá pudiésemos en algún momento eliminar de nuestro vocabulario palabras como obvio o evidente. Entonces volvemos a esta situación ficcionada.
Si le preguntamos a alguien para qué usa el lenguaje, la respuesta es obvio, para comunicarme. Como si el lenguaje fuese obviamente un medio de comunicación. Bueno, utilizamos el lenguaje como un medio de comunicación. En este momento, ¿no es cierto?, en esta escena, el lenguaje está operando como un medio de comunicación. Cuando el lenguaje opera como un medio de comunicación, lo gravitante son los contenidos. El lenguaje se subordina a los contenidos que han de ser transmitidos. Eso tiene toda una metafísica a la base. Supone que los contenidos, llamémosle ideas, tesis, hipótesis, en sí mismas carecen de cuerpo. Carecen de cuerpo lingüístico, por ejemplo. Carecen de cuerpo significante. Participan de una suerte de idealidad absoluta, casi platónica. Entonces, presento una idea, expongo una idea, y si alguien me dice, no entiendo, o me dice, lo entiendo de esta manera, y yo digo, en realidad quisiera agregar algo más, corregir un poco eso. ¿Qué es lo que hago? ¿Repito lo que ya dije? ¿O repito lo que ya dije, pero en un volumen más alto? No. Digo lo mismo, pero de otra manera. O sea, en esa sola operación estoy suponiendo que los contenidos carecen de cuerpo. Entonces saco, ¿no?, eso que nos resultó, ¿no?, y me llegó de regreso, ¿no?, retiro ese contenido, esa idealidad, la retiro y le pongo otro cuerpo, otras expresiones, otros ejemplos, y lo envío nuevamente. A lo mejor lo que estoy exponiendo es una tesis en donde lo que estoy afirmando es que no existen contenidos ideales. Y como espero que eso se entienda, entonces eso lo puedo decir ensayando distintos cuerpos, ¿no? Curioso, ¿no?, como que mi propia performance expositiva entra en contradicción con el contenido de la tesis. Pero es inevitable, ¿no? Esa es la comunicación. O por lo menos la semiurgia de la comunicación. Bueno, si el lenguaje allí opera comunicación, como comunicación, la pregunta sería, ¿cómo opera el lenguaje en el arte? ¿Cómo opera el lenguaje en la literatura? Ocurre algo muy curioso, si lo pensáramos como comunicación, y es que los recursos emergen, que es lo que no debe ocurrir en una comunicación. Si el recurso emerge, si el recurso se insubordina, entonces dificulta la comunicación, la transparencia de la comunicación. Si eso es así, entonces tendríamos que inferir, al menos hipotéticamente, que el lenguaje en el arte no es un medio de comunicación. O, dicho de otra manera, que una obra, por ejemplo, una obra literaria, no es un medio de comunicación. Y cuando digo no es un medio de comunicación, subrayo medio. No digo que no tenga nada que ver con la comunicación. Lo que digo es que el lenguaje no opera como un medio. Y en esa insubordinación de los recursos, en donde la comunicación, entre comillas, falla, se libera sentido. Ese es mi interés, esa ha sido en muchos casos mi expectativa desde la filosofía en relación con el arte. Y en este caso en relación con la literatura. Voy al texto. Comienzo con un epígrafe del texto dramatúrgico de Juan Claudio Burgos. No tengo metáforas, no se me viene a la cabeza ninguna historia o figura capaz de hablar de todo esto. Ninguna metáfora donde esconder el acto de ser pisoteado por un hombre. Tengamos esa idea, ¿no? No tengo metáforas, ninguna metáfora donde esconder el acto de ser pisoteado por un hombre. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el coeficiente utópico que se extinguía en Europa se reinventó en América Latina bajo el signo de la revolución. Eric Hobsbawm, en su Historia del siglo XX,
dice lo siguiente, hablando de América Latina: un continente de gatillo fácil, con alta valoración del heroísmo altruista. Un continente de gatillo fácil, con alta valoración del heroísmo altruista. Hasta ahí la cita. Pero al cabo del siglo XX, las ideologías ya no hacían legibles los conflictos. Los medios desbancaron los fines y la violencia se hizo incomprensible. La violencia, se ha transformado en desnuda facticidad y ha puesto en problemas al lenguaje cuando se trata de no rendirse a la representación. Vuelvo sobre esa idea, ¿no? La violencia se hizo incomprensible. ¿En qué sentido? En el sentido de que acontece como pura facticidad, como desnuda facticidad. Y eso pone en problemas al lenguaje, siempre y cuando no estemos pensando en el lenguaje como un recurso para representar la violencia. Ahora bien, ¿es posible representar la violencia? Y si así fuera, si efectivamente fuese posible representar la violencia, ¿cuál es el sentido de llevarla a la representación? En el epígrafe de Burgos, que leía recién, la escritura disemina en su cuerpo significante, ¿no? La escritura disemina la realidad de un dolor que no se puede imaginar. Un dolor que no se puede imaginar, un dolor que no se puede llevar a imagen. No es solo un dolor físico, es un dolor físico, es un dolor psíquico, es un dolor moral. No se puede llevar a imagen. La escritura da cuerpo, ¿no? La escritura de Burgos, en este caso, pone en obra esa imposibilidad. Digamos, pone en obra ese dolor, poniendo en obra la imposibilidad de imaginar. La violencia deviene extrema cuando acontece sin límites, cuando la destrucción física y moral del ser humano se naturaliza como régimen de normalidad. Es entonces cuando nos preguntamos cómo se llegó a colaborar con el mal. El problema fundamental, como digo, yo lo voy a desarrollar en lo fundamental en esta exposición, es lo que ocurre cuando la violencia toma cuerpo en lo cotidiano. Es decir, cuando la violencia ya no se deja representar, es decir, ya no se deja determinar como un acontecimiento determinado que tiene lugar en un espacio determinado y por agentes determinados, sino que de alguna manera toma cuerpo en lo cotidiano. En ese momento, entonces, la pregunta es: ¿cómo se llegó a colaborar con el mal? Es precisamente lo que se preguntó Hannah Arendt cuando enfrentaba a la figura del criminal de guerra Adolf Eichmann. Elaboró su concepción de la banalidad del mal. O sea, la magnitud de los crímenes cometidos no sería explicable por la acción de psicópatas o de individuos con prejuicios, animados por un odio o un resentimiento desmesurado, o sea, en cualquier caso, sujetos excepcionales dentro de su mandato. Todo lo contrario, el mal fue posible porque hombres comunes y corrientes se convirtieron en funcionarios de un proceso de aniquilación cuya magnitud los sobrepasaba. No estamos hablando acá del mal desde una concepción metafísica. Estamos hablando del mal en la época de la técnica. Más precisamente todavía podríamos decir que estamos hablando de la política en la época de la técnica. Los hombres, entonces, se hicieron parte de. Es lo que sucede cuando la violencia, como orden de negación, oscurece el horizonte. Y entonces la masa se constituye en el sujeto de la violencia, participando de distintas maneras. En efecto, en el siglo XX, vaciado el cielo de dioses, la masa será el agente moderno de destrucción en nombre de un bien demasiado superior. Christian Gerlach
caracterizando lo que él denomina como sociedades extremadamente violentas, ¿no? Es decir, sociedades en donde la violencia llega a un extremo. Señala que la masa es el sujeto moderno de la violencia. Dice Gerlach, es la participación de las masas la que a menudo ofrece a la moderna violencia su horrible ritmo y empuje, y la que hace que se materialice en realidad una política de destrucción. ¿A qué la representación de la violencia? ¿Para qué representar la violencia? Para que nunca más recibimos como respuesta, ¿no? Habitualmente la respuesta que viene es, bueno, para que nunca más. Pero, ¿tiene la representación ese poder? Susan Sontag señala que durante mucho tiempo algunas personas creyeron que si el horror podía hacérselo bastante vívido, la mayoría de la gente entendería que la guerra es una atrocidad, una insensatez. Pero ¿qué ha sucedido? Ni los testimonios, ni el arte, ni la literatura, ni la fotografía impidieron que el mal volviera a acontecer. Ocurrió algo muy curioso el año 2012, vísperas del 2013, ¿no? Es decir, el triste aniversario, ¿no es cierto?, del golpe militar en Chile. Lo que sucedió allí es que desde la DIVAM se le sugirió al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que incluyera, que hiciera parte del museo toda la información que permitiera a las personas entender por qué había acontecido lo que aconteció. Bueno, el museo obviamente rechazó esa sugerencia, entre comillas, y muchos escribimos y firmamos cartas contra esa oportunista sugerencia. Sin embargo, ese incidente instaló una discusión que de alguna manera se ha prolongado hasta el día de hoy. Y esa discusión tiene que ver se refiere a la idea de que un museo de la memoria no es un museo de historia. Es muy curioso, es muy interesante. Es algo que tiene incidencia en lo que estoy exponiendo, aunque no es mi tema, no es el tema que vamos a abordar. Pero naturalmente, ¿no?, con una cierta naturalidad, con una cierta obviedad, se consideraba que la memoria y la historia y el pasado eran tres momentos, tres aspectos de una misma cuestión. Y resulta que no solamente aparecen claramente en su diferencia, sino incluso en su contraposición. La memoria no es la historia. Es más, la memoria puede contraponerse en cierto sentido, podría llegar a contraponerse a la historia. Bueno, dejo ese tema allí, seguramente va a tener incidencia en lo que podamos conversar. Entonces, digo, no ha habido, la representación no tiene el poder de impedir que el mal vuelva a acontecer. ¿Por qué? Tal vez porque en lo que habíamos leído, en las cosas que vimos, en la información que nos llegaba, el mal era algo que había sucedido siempre en otro lugar, en otro tiempo, entre otras personas. Y entonces la violencia se transformó en un tema de interés. Subrayo aquí tema, en un tema de interés, en un tema de estudio, en un tema de reflexión, en un tema de investigación. ¿Qué sucede cuando la violencia se transforma en un conjunto ordenado de información, de documentos, de papers, que puedo disponer sobre la mesa de mi gabinete de investigación académica? Por supuesto, estoy trabajando, ¿no?, a favor de la reflexión, de la memoria crítica, pero algo ha sucedido con la violencia que se transformó en un tema. Eso es lo que me interesa. No estoy
no estoy avanzando en una reserva crítica respecto a los investigadores, una reserva crítica respecto al lenguaje, a lo que ocurre con el lenguaje allí, lo que ocurre con el mal informatizado. No sé si me siguen en el problema, ¿no? Hay una discusión clásica, ¿no es cierto? Se podría instalar una discusión clásica, ¿no es cierto? Noche y niebla, ¿no es cierto? Alain Resnais, en 1955. Documental sobre el Holocausto, Auschwitz. La decisión de Resnais es no utilizar ningún material que no esté ya existente. Es decir, fotografías, películas, ¿no? La mayoría registrada por los mismos nazis. Y el resultado es impresionante. Es impresionante. Es devastador. Y me dice, ¿logramos hacernos una idea del mal en lo que dura ese documental? ¿Es eso? ¿Esas imágenes logran llegar? Bueno, es un problema. 1985, me parece. Claude Lanzmann, Shoah, documental sobre el Holocausto, casi 10 horas. La decisión de Lanzmann en las antípodas es solo entrevistas, ninguna imagen, solo entrevistas a personas que estuvieron de alguna manera, entre ellos ex oficiales nazis, que estuvieron involucrados en lo que se denominó la solución final. En un momento, podrían decirse muchas cosas sobre ese documental, en un momento en que está entrevistando a una mujer, una polaca, la pregunta es, ¿cuántos judíos cree usted que fueron asesinados? Y ella dice 40.000. No, ella dice 4.000 o 40.000. Lanzmann en off le dice 400.000. Y ella le dice, sabía que había un 4 por ahí. ¿Se fijan cómo el mal pues desaparece precisamente allí en donde está transformado en información? Y por supuesto que es importante la información, es fundamental, pero algo ocurre con el lenguaje. Es el lenguaje el que no logra darle cuerpo a lo que voy a denominar lo tremendo. Incluso este concepto de lo tremendo para diferenciarlo de lo que es la estética de lo sublime, por una parte, y por supuesto de lo que estamos conversando ahora, ¿no? La magnitud informatizada. La violencia entonces se transforma en tema de estudio, tema de reflexión, tema de investigación, y entonces no pudimos reconocerla en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque los parámetros de la representación estética hicieron de la violencia algo extraño a lo cotidiano. O sea, habitualmente pensamos la violencia como algo que interrumpe lo cotidiano, interrumpe la normalidad. Simone de Beauvoir, en sus memorias, dice: durante mucho tiempo la gente creía que durante la ocupación alemana cada parisino caminaba con un nazi apuntándolo a la nuca. O sea, esa es la representación del grado cero de cotidianidad. Beauvoir dice que eso no era así, porque había cotidianidad, porque la cotidianidad es imposible de suspender. En 11 de septiembre, en Santiago de Chile, el edificio de la Moneda todavía estaba humeando y la cotidianidad ya se había restablecido, con el dolor, con el miedo, con la incertidumbre adentro. La cotidianidad, en ese sentido, pienso, la cotidianidad no es una superficie, la cotidianidad no es una delgada superficie que puede ser frágil superficie, que puede ser interrumpida con el ruido de un disparo, con un grito. La cotidianidad es una superficie infinitamente profunda.
capaz de contener todo aquello que podría alterarlo. En lo que propongo, el problema para el arte no consistiría, en este caso la literatura, no consistiría en romper esa cotidianeidad, en la que siempre es posible hablar de cualquier cosa. No se trata de romper la cotidianidad mediante la representación de la catástrofe, de la muerte, de la desolación. ¿Por qué? Porque la violencia, a partir del siglo XX, en el tiempo de la industria y la sociedad de masas, se hizo cotidiana, y los hombres llegaron a subjetivarla como inevitable. El hecho mismo de la violencia deviene espectáculo. Es lo que ocurre muchas veces en la fotografía. Respecto a una fotografía de la Guerra Civil Española, escribe Susan Sontag: no siempre, hablando de esa fotografía, dice, no siempre es posible distinguir el tema. Es decir, no siempre es posible, mirando la fotografía, distinguir de quiénes son los restos que estamos observando. Así de absoluta es la ruina de la carne y la piedra representadas. Así de absoluta es la ruina de la carne y la piedra representadas. O sea, las imágenes fotográficas de la violencia suelen ser abrumadoras, a la vez que densas en su alteridad. En la Biblioteca Nacional de Uruguay se encuentra una serie de fotografías de la guerra entre la Triple Alianza de Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Una guerra que aconteció entre 1864 y 1870. En una de las imágenes, los muertos apilados no se distinguen entre sí. El pie de la foto señala simplemente cadáveres paraguayos. Sebastián Díaz Duhalde, comentando el título de esa fotografía, reflexiona lo siguiente. Dice, es como si no hubiera nada más que agregar. Como si no pudiera existir ninguna otra explicación exhaustiva sobre lo visible. Como si lo textual no pudiera más que limitarse a nombrar, imitar un vacuo gesto de índex ante tanta muerte. Ese problema de las imágenes de la violencia, cuando se refieren a la violencia como un hecho excepcional. ¿Qué es lo que se dice habitualmente allí? Lo que se dice es, se trata de imágenes que nos dejan sin palabras. Se conoce, ¿no es cierto?, el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Estas imágenes nos dejan sin palabras. Yo digo, debemos desconfiar de esas imágenes que nos dejan sin palabras. Esas imágenes que nos dejan sin palabras, que nos dejan sin pensar, sin reflexionar, que nos congelan. En ese momento, la violencia se dispone al consumo. En ese momento en que contemplamos sin palabras lo que estamos viendo está siendo consumido. ¿Cómo llega la violencia a alojarse en lo cotidiano? La literatura reflexiona sobre esta cuestión cuando el lenguaje se hace cruel y toca, a veces en forma irónica o cínica, los límites de la representación, allí donde la magnitud del mal ha tomado cuerpo en lo cotidiano. He aquí lo tremendo, ¿no? El concepto que ya anuncio que les iba a proponer. Lo tremendo, cuyo sentido trasciende tanto la crítica de lo sublime como los cuadros infográficos y estadísticos que informatizan la violencia social y desbordan las cadenas causales del relato historiográfico. La escritura hace ingresar lo tremendo en el lenguaje. La escritura que me interesa hace ingresar lo tremendo en el lenguaje para anular la excepción espectacular, para quitarle lo que tiene de espectacular y siniestra excepcionalidad. La escritura hace ingresar lo tremendo en el lenguaje para hacernos respirar lo que la violencia tiene de cotidiano. Se dirá que en varios lugares del mundo la violencia ya es algo familiar. Pues bien, se trata de reflexionar esa insólita cercanía, el modo, incluso, en que el orden de la representación ha servido a la naturalización del consumo de la violencia mediante una estética de lo excepcional.
En un pasaje de la novela Perra Brava, de la autora mexicana Orfa Alarcón, se describe la cabeza cortada de un comandante de la policía, obra de un cartel narco. Esta cabeza se muestra a través de la televisión. En la novela dice, leemos, fue reconocido por la dentadura. El comandante Ramiro Silva se había vuelto famoso de la noche a la mañana. Amanecía y la ciudad desayunaba teniendo enfrente huevos estrellados, salsa ketchup y unas cavidades vacías de ojos mirándola fijamente. Hablando de la escena, personas esa mañana desayunando en su casa y mirando la televisión, y en la televisión esta cabeza cortada. Brigitte Allansen, en un artículo sobre cabezas cortadas en la narconovela mexicana, comenta lo siguiente, a propósito de esta escena, de este pasaje. Dice, el espectáculo que ofrece la cabeza cortada en Tierra Brava produce el horror, la fascinación y el miedo. Podríamos estar en una película de Tarantino. La mención al realizador estadounidense no es irrelevante, pues hace referencia precisamente al consumo de la violencia. Es interesante el sentido de lo que ocurre con Tarantino. No sé si conocen la película de Michael Haneke, Funny Games. No sé si la tienen presente. Bueno, es una película que hasta la mitad de la película es una película violenta, una película muy violenta. Dos jóvenes que en un exclusivo lugar de veraneo en Alemania, en Austria más bien, secuestran a una familia, ¿no? Los padres y su hijo, y los torturan. Casi toda la película es esta familia sometida a las torturas de estos dos jóvenes. Pero ocurre algo curioso, ¿no? Y es que en determinado momento ellos ya han asesinado al niño con una escopeta, han asesinado al marido, solo queda la mujer. Y la mujer logra arrebatarle la escopeta a uno de ellos y lo mata a uno. Y en ese momento el otro le quita la escopeta y busca el control, para sorpresa absoluta de los espectadores, todos nosotros que estamos viendo la película, comienza a buscar el control de la televisión. Dice, ¿dónde está el control? Encuentra el control, nosotros como espectadores no entendemos nada de lo que está sucediendo ahí, y aprieta en el control, rebobinar. Y en ese momento entonces la película comienza a retroceder hasta el momento anterior a cuando la mujer le había arrebatado la escopeta. Y sigue. Cuando llega el momento de la escopeta, el otro ya está advertido, porque entre comillas ya vio la película, y entonces le quita la escopeta. Cuando Haneke estrenó esta película en el Festival de Cannes, en el momento en que la mujer asesina a uno de sus captores, la sala estalló en aplausos. Y luego, cuando ocurre lo rebobinado, el público quedó congelado, porque se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados. Haneke dice, yo pensé que el público, por lo menos la mitad de la sala, iba a quedar vacía, que el público se iba a retirar indignado. Dice Haneke, no, nadie salió de la sala. Siguieron viendo la película. ¿Por qué? Porque querían saber cómo iba a morir la mujer, si con cuchillo o con escopeta. O sea, es una película que a partir de ese momento deja de ser una película violenta y se transforma en una película sobre el consumo de violencia. El periodista que está entrevistando a Haneke le pregunta por Tarantino. Y Haneke dice, no me gusta Tarantino y no voy a ir a ver su película. La película que en ese momento Tarantino estrenaba era Django. El periodista le dice, bueno, pero todo el mundo sabe que la violencia en Tarantino es artificial. Y Haneke dice, ese es el problema, que todo el mundo ve el cine de Tarantino teniendo tan presente que es una violencia artificial hasta el extremo, que con ese solo dato se permiten a sí mismos consumir violencia. Y ese es el problema.
Entonces, por eso digo, no es casual la referencia a Tarantino a propósito de este pasaje en la novela, ¿no? La denominada narconovela mexicana. Una novela que raya en una especie de escritura gore, podríamos decir. Esta descripción gore de la cabeza que leían en este pasaje sugiere una escena cinematográfica dispuesta para el consumo de esa violencia en un grado extremo que supuestamente está permitido gozar, en el entendido de que en su exceso se hace manifiesto el artificio. Es decir, se trata de la violencia destinada a producir un espectáculo, una violencia que hoy podría considerarse por entero como cinematográfica, incluso allí donde el término más adecuado pudiera ser el de lo abyecto, cuando a partir de los años 60, en América Latina, la vida animal, utilizo aquí el concepto de Gabriel Giorgi, la vida animal emerge en la vida humana. Giorgi, el libro donde desarrolla su tesis sobre vida animal en América Latina, dice: la vida animal empezará de modos cada vez más insistentes a irrumpir en el interior de las casas, las cárceles, las ciudades. Los espacios de la política y de lo político verán emerger en su interior una vida animal para la cual no tienen nombre. Sobre todo allí donde se interrogue el cuerpo, sus deseos, sus enfermedades, sus pasiones y sus afectos. Allí donde el cuerpo se vuelva un protagonista y un motor de las investigaciones estéticas, a la vez que, horizonte de apuestas políticas, allí despuntará una animalidad que ya no podrá ser separada con precisión de la vida humana. En estos materiales, el animal cambia de lugar en los repertorios de la cultura. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿qué violencia es esa que se ofrece como espectáculo? Que hoy día abunda en la literatura referida a este tipo de violencia. ¿Qué violencia es esa que en el marco de un cuestionamiento moral se impone al goce? En historias cuyo asunto es la ambición, la venganza, la furia, el terror, la violencia se conforma al régimen de la representación para fascinar, entretener, cancelando así toda diferencia reflexiva. Corresponde, me atrevería a decir, a lo que Kant, en su tercera crítica, en la crítica de la facultad de juzgar, denominó lo asqueroso vomitivo. Es un concepto muy interesante de Kant, ¿no? Lo asqueroso vomitivo. Dice Kant, hablando de lo asqueroso vomitivo, él precisa que está hablando, dice, es decir, lo asqueroso cuando da deseos de vomitar. ¿En qué sentido un filósofo como Kant podría encontrar un motivo de reflexión ante lo asqueroso vomitivo? Dice Kant, porque hay algo muy curioso acá. Lo asqueroso, aquello que repugna, es aquello que el sujeto quisiera mantener lejos de sí, afuera de sí, aquello con lo cual no quisiera entrar en relación. ¿Cómo explicar entonces lo asqueroso vomitivo? Es decir, una relación de rechazo que lo que genera es deseo de expulsar, como si eso hubiese ingresado. ¿Qué es lo que ingresó? La tesis de Kant, parágrafo 46 de la tercera crítica. La tesis de Kant es que por una característica, dice Kant, de la imaginación, de la neta imaginación, lo asqueroso se impone al goce. Y eso es lo que da deseos de vomitar. Lo que da deseos de vomitar, dirá Kant, no es el objeto. Lo que da deseos de vomitar es yo gozando ese objeto. Y es la imaginación la que me lo impone. No yo, como si en ese momento la imaginación operara sin sujeto. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Lo que el sujeto rechaza no es la cosa en sí misma, sino la relación de goce que la cosa le propone. Entonces, el sujeto resiste el goce, si es que resiste la representación de la cosa, resiste imaginar. Lo abyecto es aquí imaginar, llevar a imagen. Sin embargo, hoy existiría un mercado para lo asqueroso vomitivo. Si lo asqueroso vomitivo en Kant repugna porque destruye al sujeto, hoy día hay un mercado para la destrucción del sujeto. En la telenovela Escobar, El patrón del mal, Colombia 2012,
La televisión construyó a su manera una especie de héroe, una subjetividad en la que se anudaban como en una espiral la maldad, la mentira, la venganza, la inteligencia calculadora, la firmeza y la bondad. Un personaje complejo, diríamos, comillas, signos de exclamación, todo un personaje. La violencia extrema llegó a ser un género, y entonces tenemos cine, telenovelas, cómics, literatura de violencia. Existe en la literatura una tensión, ¿no? Esta es una de las hipótesis que les propongo, y lo digo no voy mucho más allá, digamos, de iniciar estas hipótesis. Existe en la literatura, diría en la literatura, una tensión que se hace manifiesta en el tratamiento de la violencia. Me refiero a la tensión entre escritura y representación. Una tensión entre escritura y representación. Propongo entonces la noción de violencia de la escritura. No escritura de la violencia, que rápidamente nos conduciría a representación de la violencia, o relatos de violencia, sino la violencia de la escritura misma. La violencia, entonces, de la escritura como una reserva crítica frente a la literatura de violencia. Una distancia reflexiva con respecto a la representación directa de la violencia. En la novela Abril Rojo, de Roncagliolo, el fiscal Chacaltana, después de asistir en la morgue al examen de los restos de un hombre horriblemente asesinado, intenta almorzar en un pequeño restaurante. Cito de la novela: el fiscal miró la trucha, parecía observarlo desde el plato, toda chamuscada. La separó por la mitad. Uno de los lados le pareció un ala abriéndose, le pareció un brazo abriéndose, y la soltó. Abril Rojo es un thriller, pero es un thriller abrumadoramente eficaz, combinando hechos históricos con personajes y situaciones ficticias. La trama se desarrolla como un sangriento puzzle policial, y sobre la mitad de la novela, cuando la estamos leyendo, ya comenzamos a imaginar la película. Vamos leyendo la novela y nos dice: alguien va a hacer la película de él. O sea, de todas maneras, en esta novela no está ausente lo que denomino violencia de la escritura. Es una violencia que es una novela que cae más bien dentro de lo que es literatura de la violencia, representación de la violencia, y que en tanto que thriller dispuesta en algún punto al consumo. Sin embargo, digo, no está ausente lo que denomino aquí, lo que propongo acá como escritura de la violencia. Una escritura cómplice. La escritura de la violencia en Roncagliolo, ¿no? Allí en donde se hace interesante, opera como una escritura cómplice. En este caso, una escritura funcionaria, que hace pasar como un procedimiento impersonal de interrogatorio lo que es una sesión de tortura. Cito: para incrementar la colaboración del detenido, se le practicó una técnica de investigación consistente en atar sus manos a la espalda y dejarlo colgar suspendido del techo por las muñecas hasta que el dolor le permita proceder a confesar sus crímenes. Posteriormente, se sumergió la cabeza del sospechoso en una batea de agua varias veces hasta aproximarlo a la asfixia, de modo que su receptividad a las preguntas de las autoridades aumentara significativamente. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se encontró colaboración en el susodicho sospechoso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una doble violencia. Está la violencia de la situación misma, pero está la violencia de la escritura. Es lo que algunos autores han denominado escritura sádica. En los informes elaborados por las comisiones que en América Latina se constituyeron para investigar los crímenes cometidos contra los derechos humanos, encontramos relatos y testimonios en que el horror excede lo imaginable. La literatura que reflexiona sobre esos acontecimientos, entonces, no podría pretender representar, escenificar hechos.
más bien hace emerger lo tremendo, pues su sentido excede la acción de los agentes del mal. En la novela La sangre de la aurora, la escritora peruana Claudia Salazar narra, mediante la vida de 3 mujeres, el periodo de la guerra entre Ejército y Sendero Luminoso. La escritura, en esta novela de Salazar, la escritura franquea los límites de la representación, haciendo que la violencia tome cuerpo en el orden significante. Si volvemos a esta tensión que proponía recién entre escritura y representación, diríamos, aquí lo que hay es escritura. Cito: ¿cuántos fueron el número? Poco importa, 20, vinieron 30, dicen los que escaparon, contar es inútil, crack, filo del machete, un pecho seccionado, crack, no más leche, otro cae machete, globo ocular atravesado, bala fémur, tibia, peroné, bala sin cara, oreja, nariz, eso les pasa por terrucos, crack, no somos papacito lindo, no somos, no escupas, no, crack, en línea, 5, polvo, ráfaga, el vientre, bala, sopa de sangre, salpica, hace barro sus botas, resbalan, soldado, bala, grito, aullido, chirrido, quemada, huesos. El pasaje continúa sin ninguna puntuación. ¿Qué es lo que hay allí? Escritura. Escritura tensionando, arruinando la representación. Esta escritura dessujeta al lenguaje. Difiere el cierre de la representación. El cuerpo, entonces, es escriturado, pero el cuerpo escriturado en la escritura misma, y de esa manera copa el horizonte del lenguaje. La obscenidad del cuerpo, bajo la violencia de una política militar, es la gravedad de la carne desbordando el terreno subjetivo de las representaciones, porque aquí la violencia se encarna en el lenguaje que la refiere. La carne viene aquí desde el significante. De allí que su desnuda comparecencia tenga el carácter de una insubordinación significante. Eso es lo que quiero subrayar. La novela en este pasaje, la novela de Salazar, ¿cierto? La carne, diría yo, comparece viniendo desde el significante. En cierto sentido, el cuerpo en Occidente siempre ha amenazado con desbordar el marco de la representación. Por ello, ha sido un recurso privilegiado en las artes, el cuerpo, cuando reflexiona la culpable distancia en la que se ha instituido. La comprensión de las dinámicas de la violencia en Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, en Colombia, uno de los países latinoamericanos que, por ejemplo, junto con México, no padeció una dictadura militar, exige, ¿no?, la comprensión de las dinámicas de violencia. En Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, exige articular los procesos locales de guerra entre el ejército y la policía por un lado y el narcotráfico y la guerrilla por el otro. Articular entonces procesos locales de guerra con procesos políticos y económicos de escala global. La existencia de las personas concretas de carne y hueso queda entonces sometida a un orden que ya no las reconoce como sujetos. Cuando lo humano padece condiciones de extrema violencia, franquea las fronteras del vínculo social. La vida deviene una realidad biológica y lo social se reinventa al modo de un simulacro. Pero lo humano, esto es muy importante, lo humano nunca llegará a ser simplemente vida animal o naturaleza. Lo que sucede en situaciones de extrema violencia es la ausencia del Estado de Derecho. Y allí, en lo que habitualmente se nombra como vida animal, no se reconoce, no podríamos reconocer la violencia del animal, sino que el animal, se convierte en una representación de la vida humana. Lo animal, aplicado a la conducta humana, significa ausencia de naturaleza, no el hombre remitido a su salvaje naturaleza animal, ¿no? Es una frase cliché, sino que cuando el animal opera como representación de lo humano en situaciones de extrema violencia, lo que se está significando es más bien la ausencia de naturaleza, el hundimiento de
lo humano en la nada. En ausencia del Estado de Derecho, solo queda el implacable deseo de venganza, un sentido de la ley que no reconoce excepciones. Por eso, en situaciones de extrema violencia, como se dice, en situaciones de violencia desatada, suele decirse, se muere sin motivo, se asesina sin motivo. Mi lectura es todo lo contrario. Nunca se muere sin motivo. Más bien lo que sucede es que cualquier motivo es suficiente para asesinar. Pero tiene que haber un motivo. La multiplicación de los motivos es una forma de legalidad otra y corresponde a lo que suele denominarse como violencia desatada. En la novela La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, no faltan motivos para matar a alguien. La mesera que no quiso dar más servilletas, el taxista que se negó a bajar el volumen de la radio, el tipo que iba silbando por la calle pretendiendo cantar como los pájaros, uno que gritó maricas, etc. Lejos, todo esto está lejos de un supuesto estado de naturaleza. Hacia la mitad de la novela nos enteramos de las circunstancias. Pablo Escobar había sido abatido en un tiroteo hacía un tiempo. Y entonces, mi pobre Alex se quedó sin trabajo. La figura del sicario es clave para ingresar en ese universo que la violencia cotidiana transformó en absurdo. Aquí, un sicario cesante no es alguien que, comillas, no sabe hacer otra cosa. El sicario es aquel que sabe lo único que hay que hacer. Ese orden de normas, hábitos, jerarquías y vínculos que es la sociedad se ha transformado en un simulacro, en un desesperado como si. Una vez que la guerra declarada se termina, las armas quedan por miles distribuidas entre manos anónimas y la vida continúa como desfondada, triturada la idealidad del derecho en la conciencia civil. Y mire, oiga, cito de la Virgen de los Sicarios, y mire, oiga, si lo está jodiendo mucho un vecino, sicarios aquí es lo que sobra, y desempleo. Y acuérdese que todo pasa, todo prescribe. Somos efímeros, usted y yo, mi mamá y la suya, todos prescribimos. Esta condición fugaz y frágil de la vida, producto de la violencia, se naturaliza hasta la intrascendencia de la muerte misma. Dice, la fugacidad de la vida a mí no me inquieta, lo que me inquieta es la fugacidad de la muerte. Esta prisa que tienen aquí por olvidar, el muerto más importante lo borra el siguiente partido de fútbol. El imperar de la violencia, entonces, está en interna correspondencia con lo absurdo que en esas condiciones ha llegado a ser existir, estar vivo. En la novela del colombiano John Jairo Rodríguez, Muerte de conejo por vodka, aquí conejo es un personaje, Sara reflexiona en voz alta y dice, las personas para morirse no necesariamente necesitan haber hecho algo malo, simplemente se mueren o las matan. Es decir, quienes vienen a la vida nacen en un universo en que el dolor ha suprimido el sentido. Leo en La Virgen de los Sicarios, en la noche borracha de chicharras bajó el ángel exterminador, y a 6 que bebían en una cantinucha que se prolongaba con sus mesas sobre la acera, de un tiro para cada uno en la frente les apagó la borrachera. Y esta vez, ¿por qué? ¿Por qué razón? Por la simplísima razón de andar existiendo. ¿Les parece poquito? No, si esta vida no es cualquier canto de pajaritos. Yo siempre he dicho, y aquí repito, y que el crimen no es apagarla, el crimen ha sido encenderla, hacer que resulte donde no había el dolor. Se podría pensar que el dolor, en su intensidad, entonces, permea de absurdo la existencia y exige al hombre elaborar un sentido para sobornar, al menos, el paso de los días, proyectando alguna forma de trascendencia. Pero los individuos
terminan por habituarse a esa inanidad. Recordemos la pregunta que planteaba al comienzo, ¿no? ¿Cómo es que la violencia no interrumpe, sino que toma cuerpo en lo cotidiano? Los individuos terminan por habituarse en esa inanidad. Y esto es lo que asombra y asquea al narrador, en el caso de Vallejo. Cuando vivir es solo respirar, alimentarse y caminar entre las cosas, sin que sea humanamente posible resignarse del todo. Una mañana, dice el narrador, me despertó el sol que entraba por las terrazas y los balcones a raudales llamándome. Y una vez más, obediente, obsecuente, le hice caso a su llamado y me dejé engañar. Me levanté, me bañé, me afeité y salí a la calle. O sea, la vida se transformó en una paradójica desesperación inercial por sobrevivir, es decir, por vivir más. Un absurdo afán por seguir viviendo aquí mismo. ¿Y qué más da, dice, que nos muramos de viejos en la cama o antes de los 20 años acuchillados o tiroteados en la calle? ¿No es igual la vida, entonces? Ese tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte no vale la pena. Es la entretención, es la intrascendencia de las vidas que se hace más manifiesta, lo absurdo. En la entretención, lo absurdo de la existencia se hace más manifiesto. La Virgen de los Sicarios, cito, ensordeciéndose con sus radios día y noche, noche y día, a ver cuál puede más, tronando en cada casa, en cada cuarto, desgañitándose en vallenatos y partidos de fútbol, música, salsa y rock sin parar la carraca. La entretención hace despreciables las existencias en la novela. O sea, estaríamos ante otro tipo de escritura sádica. Entonces, lo que hace definitivamente despreciable a la humanidad no es la violencia misma, no sería la violencia misma, sino el modo en que los individuos se han adaptado a la cotidianeidad de la muerte. La entretención hizo posible que magnitudes inimaginables de violencia encontraran domicilio entre los hombres. De aquí también la despiadada y abrumadora cotidianeidad que entra por los sentidos, casi literalmente por los sentidos, en la novela El asco, Thomas Bernhard en San Salvador, del hondureño Horacio Castellanos Moya. Vega ha regresado a San Salvador después de 18 años de autoexilio en Canadá. Y dice, Moya, el narrador, tiene el mismo nombre del escritor. Dice Moya, no puedo entender cómo esta raza bebe esa cochinada de cerveza con tanta ansiedad, me dijo Vega. Una cerveza cochina para animales que solo produce diarrea, es lo que vive la gente aquí. Y lo peor es que se siente orgullosa de beber una cochinada. Volvemos a lo asqueroso. Aquí lo asqueroso no es lo intragable, no es la cerveza misma. No existe algo que sea en sí mismo asqueroso. Más bien al contrario, lo asqueroso es la deglución de esa cerveza. Y llega a ser asqueroso hasta el orgullo con la cerveza. Lo repugnante impone a los sentidos la intrascendencia de la materia, el sabor, el olor, el sonido de algo que no da que pensar, sino que solo se da a sentir. En esto consiste lo asqueroso, la banalidad de una existencia subsumida en el mero ejercicio de sentirse gozar. Puede ser la cerveza, el partido de fútbol, el baile. Lo mismo con la canción política, lo mismo con la canción políticamente comprometida. Cito, desde hace décadas, lo latinoamericano se identifica con esa detestable música que pusieron de moda los comunistas chilenos, expulsados por Pinochet. Solo de los izquierdistas salvadoreños he huido con tanta repugnancia como lo hice de los comunistas chilenos, culpables de esa detestable música llorona. Nuevamente, el objeto del asco es la sensibilidad misma, en un universo que oprime a los hombres contra sus cuerpos, marcados por la carencia,
la incertidumbre y el resentimiento. En la novela de Vallejo, la sanción de una vida despreciable se proyecta directamente sobre los más pobres. Otra vuelta de tuerca en la escritura sádica. Existencias que no valen nada desde antes de haber nacido. Confrontada con esa realidad inimaginable, la escritura produce una subjetividad cínica. Una subjetividad cínica que le impone al lector todo el poder retórico de su complicidad. El gen de la pobreza, reflexiona el narrador de Vallejo, es peor que el gen de la condroplasia. El gen de la pobreza es peor que el gen del enanismo, es más penetrante. ¿Qué probabilidad, dice el narrador, qué probabilidad existe de que una pareja de enanos tenga un hijo enano? La ciencia, dice el narrador, señala que hay un 50% de que se transmita el gen del enanismo, el gen de la condroplasia. Y luego pregunta, ¿qué probabilidad hay de que una pareja de pobres tenga un hijo pobre? 100%. Por lo tanto, concluye el narrador, que el gen de la pobreza es muy superior, es mucho más poderoso que el gen de la condroplasia. ¿Estáis de acuerdo, concluye el narrador, estáis de acuerdo en heredarle semejante mal a vuestros hijos? Por razones genéticas, el pobre no tiene derecho a reproducirse. Vallejo no está contando una historia, sino desencadenando por escrito una subjetividad. El personaje de la novela se llama Fernando. Desencadenando por escrito una subjetividad que de la cínica perversidad de sus juicios privados logra sobrevivir a la desazón. Es la manera como logra sobrevivir, ¿no? Con ese cinismo despiadado. El lector retrocede desde esa complicidad con la que el narrador lo compromete una y otra vez. Pero inadvertidamente, el lector inadvertidamente ya ha comenzado a pensar con el narrador que solo cabe una solución definitiva. Es decir, presiente que de lo que se trata es en última instancia del género humano mismo. Hay algo en la humanidad, dirá el narrador. Se necesita una solución definitiva. Enfrentados a la magnitud del problema y clausurada la posibilidad de revertir la situación, la novela desencadena un clima de solución final. Un clima de solución final imposible. Los pobres, dice Fernando, los pobres producen más pobres y la miseria más miseria. Y mientras más miseria, más asesinos, y mientras más asesinos, más muertos. Esta es la ley de Medellín que regirá en adelante para todo el planeta Tierra. Tomen nota. O sea, la solución final es un modo en que el pensamiento cancela el pathos de lo tremendo. Es el modo en que el pensamiento logra inhibir, descargarse del pathos de lo tremendo. Lo que la solución final tiene de final consiste en la destrucción de su objeto. La fatalidad toma el tamaño del mundo. Lo que resta del sujeto se rinde, lo que quedaba en el sujeto de reserva reflexiva termina por rendirse y queda subsumido, entregado al cinismo de una representación total, para no mantenerse pensando. La escritura es la elaboración de un órgano que da a sentir aquella abrumadora cotidianidad. No es un medio para expresar, no es un medio para comunicar una suerte de estado interno, sino que consiste en la producción de una subjetividad que se entrega por entero al asco que la constituye. No rompe con esta escritura no rompe con lo cotidiano, sino que lo expone en lo que tiene de invivible. Ante la violencia de la escritura, no pesquiso el sentido preguntando qué dice o qué significa el texto de la novela. Más bien mi pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué hace la escritura? ¿Cómo opera la escritura? Dando lugar así a la pregunta por la escritura misma. Pregunta que difícilmente podemos hacer ante una literatura que se resuelve como representación.
En el asco, en la novela del asco, la violencia radica ante todo en la performance escritural del cinismo, cuando el lenguaje es utilizado como si lo tremendo se pudiera decir sin más. Como si lo tremendo se pudiese decir sin más, es como si el lenguaje estuviese disponible todavía. Por eso, lo que denomino escritura, en este caso, lo que denomino escritura no describe, no explica, no denuncia. Como despeñándose la escritura, el sujeto es conducido hacia la inmanencia de una realidad sin afuera. La guerra, entonces, también le ha ocurrido al lenguaje. Y bueno, Teodor Adorno puede ser un autor considerado, no vamos a hacer ya ahora, pero esta conocida y tan polémica y a veces extraña sentencia de Adorno, la poesía no es posible después de Auschwitz. ¿Qué quiere decir Adorno con la poesía no es posible después de Auschwitz? ¿Significa que no habrá más poesía? No. Lo que quiere decir Adorno es que la poesía, y tomemos eso literalmente, la poesía no es posible. Es decir, es una poesía que tendrá que acontecer allí en donde no es posible. ¿Por qué? Porque el lenguaje fue tocado por la catástrofe. El lenguaje no quedó intacto después de la catástrofe. No está disponible el lenguaje en la literatura para señalar, denunciando, por ejemplo. Cuando ya no es posible relatar, recordar o expresar, el lenguaje se hace parte del orden maquinal de la negación para poder decir la prepotencia de lo real. En la novela Fuerzas Especiales, de Diamela Eltit, la escritura hace ingresar magnitudes irrepresentables de violencia en la sórdida cotidianeidad de un conjunto de bloques de departamentos, donde la vida de los personajes transcurre entre las drogas, la prostitución y el ciber del barrio. Sin ego que de un universo desmesurado y ajeno, controlado por la inteligencia militar. Pero no estamos hablando de dictadura, pero sí inteligencia militar. En el transcurso de las páginas, el relato es asaltado intermitentemente por descripciones objetivas de tecnología policial y bélica. Había 15.000 rifles Taurus M62. Seguimos el relato y de pronto había 7.000 misiles antiaéreos RIM-8 Talos. Seguimos el relato, había 50 Mauser G41 7,92 milímetros. Había 2.000 láser de doble uso UFL-2M. La intemperie absoluta carece de contexto. En julio del 2005, una explosión accidental en un depósito militar de municiones cerca de Ciudad de Guatemala dejó al descubierto millones de documentos almacenados en un enorme escondite habitado por ratas, murciélagos y cucarachas. Estos deteriorados paquetes resultaron ser el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala, disuelta en 1996. Sobre este acontecimiento, Rodrigo Rey Rosa escribió la novela El material humano. En el arte contemporáneo, el archivo es un tipo de tecnología cada vez más presente como recurso. En el material humano, llama la atención, lo primero que llama la atención es la insólita distancia formal que el narrador mantiene con el horror, en la sola expectativa de encontrar una buena historia. Entonces, el narrador, el personaje, es un escritor que está en un periodo de sequía creativa, no se le ocurre ningún tema, está esta noticia, entonces va allí buscando un tema. El dolor que queda después de un siglo de campañas revolucionarias y golpes de Estado sería portador, en esa ruma interminable de carpetas amarradas, de un poderoso coeficiente narrativo. O sea, para este escritor habría allí, como se dice, un buen tema. Nos da que pensar la indiferencia moral del narrador. Ella es, después de todo, la condición narrativa para una escritura que reflexiona la inteligencia procedimental del mal. La relación del mismo Rey Rosa con este acontecimiento es diametralmente opuesta. La madre de Rey Rosa había sido en algún momento secuestrada. Luego fue encontrada. Ella nunca quiso decir a quienes vio, qué sucedió, qué le sucedió, qué le hicieron. Nunca quiso hablar de eso. Rey Rosa, junto al escritor, quedó siempre inspirado.
Y cuando aconteció esto, él se acercó al archivo, tratando de saber si había alguna información sobre este hecho, ¿no? Es decir, máximo interés personal, geográfico incluso, en el archivo. Entonces, bueno, ¿una novela de testimonio? No. Para hacer esta novela, construye un narrador que está en las antípodas de su situación. Un narrador que está totalmente, a la que esta situación y la historia allí cifrada le es indiferente. ¿Para quién? Es un recurso para poder reflexionar la inteligencia procedimental del mal. El archivo es una tecnología que como escritura hace ingresar en el lenguaje una realidad que desborda los marcos de la representación. En determinado momento, el escritor hace una selección de las fichas encontradas en el archivo y las transcribe. Podríamos decir que es un momento en donde la literatura se suspende. Y nos encontramos con 14 páginas en donde está la escritura de un autor. No hay literatura. Y a ver, a ti diría, ahí no hay literatura. Sino que lo que hay es la transcripción de fichas en donde se nos dice las razones por las cuales las personas eran detenidas. Pero a lo largo de todos los años de la existencia de la policía. El tip dice, a veces la literatura produce escritura. Digamos, la mayoría de las veces va por el carril de la representación, pero a veces produce escritura. Aquí hay un momento de escritura. Algunos de los motivos de las detenciones policiales consignadas en el archivo: por comunistas, por difundir ideas exóticas. Esto está transcrito literalmente del archivo. Por comunista, por difundir ideas exóticas, por tenencia de armas, por vago, por jugar a la pelota en la vía pública, por bailar tango en lugar prohibido, por ejercer el amor libre clandestino, por implorar la caridad pública, por impertinente, por practicar brujería, por desnudar ebrios, por indeseable, por ejercer la prostitución, por querer dejar la prostitución, etc. Son 14 páginas de la novela. ¿Qué es lo que ocurre allí? El archivo es la puesta en obra de una racionalidad técnica desubjetivada, o sea, puro procedimiento, dedicada solo a registrar nombres, filiaciones, hechos, cuya relevancia del sentido ha quedado suspendida, ha quedado en suspenso para la posteridad. La extrema inhumanidad, escribe Paul Ricoeur, la extrema inhumanidad corresponde a lo injustificable, en el sentido de una acción que excede en cantidad y en intensidad los límites de lo imaginario. Lo que se designa de esta manera es, dice Ricoeur, la excepcionalidad del mal. El recurso al archivo expresa la necesidad de reflexionar sobre la crisis del humanismo a la que nos enfrenta la historia desde el siglo XX hasta hoy. Los acontecimientos pusieron en entredicho la posibilidad de elaborar una historia del espíritu, porque la magnitud de los crímenes, o sea, la excepcionalidad del mal, en las palabras de Ricoeur, dejó a la historia sin sujeto. El interés por el archivo es fruto de la experiencia contemporánea de que el pasado no pasa, y el archivo conserva una realidad estallada, carente de relato, que da cuenta de todo lo absurdo y arbitrario que se encuentra alojado en el corazón de las épocas pasadas. El archivo es una magnitud significante que siempre amenaza con hacer estallar las articulaciones de la historia oficial. Alojado en un pasado que no pasa, el mal devastó las posibilidades de una narración maestra. Por lo tanto, la condición extravagante del narrador de Rey Rosa es aquí un recurso, una subjetividad moralmente neutralizada por su interés
un cínico narcisismo en los materiales que focalizan su investigación. ¿No ocurre acaso que toda mirada excesivamente concentrada en los detalles es también por lo mismo una mirada distraída, una mirada sin contexto? Una mirada que, provocada por el horror que subyace a la higiene burocrática del informe, busca los retazos de historias cuya materialidad yace oculta en las historias oficiales. En Chile, y con esto voy terminando, en Chile, la poesía de Bruno Vidal es un caso de sorprendente radicalidad de la escritura que ha hecho del cinismo un poderoso recurso para dar cuenta de los límites del lenguaje en el arte. Llevaba la confianza en la disponibilidad del lenguaje para decir lo tremendo a un extremo, ¿no? La confianza en el lenguaje, la confianza en que el lenguaje puede decir lo tremendo, en la poesía de Vidal es llevada a un extremo inmoral. Y entonces la escritura se vuelve sobre sí misma. Cito: el cráneo, la boca, la estría, la inagua, el ombligo, la vagina destrozada, el alambre de púa enquistado en el cuello, la muerte de la militante comunista Marta Ugarte, pura objetividad del arte no comprometido. Volvemos a la figura de la escritura sádica. Escritura que incrimina, es una escritura que incrimina al autor, incrimina en cierto modo al lector, compromete al autor como individuo, entre paréntesis un individuo adjetivado de facho, en Chile, ¿no? A partir de su poesía, ¿no? Se discute muchísimo porque es una digamos, su persona de carne y hueso pareciera estar incorporada como significante a su obra. Entonces las opiniones van desde que es un facho hasta que lo que lleva a cabo en su escritura y en su performance es una radical y devastadora ironía sobre lo militar. El lenguaje entonces se hace parte del crimen, ya que no consiste solo en lo que se dice, sino en el hecho escritural mismo. En la poesía, en varios de los poemas de Vidal, podríamos decir que el crimen es la escritura. Efectivamente, Marta fue asesinada por la INA en 1976 y su cadáver arrojado al mar desde un helicóptero. La poesía de Vidal sabe que la escritura no puede permanecer trascendente al universo en el que acontece. La escritura, entonces, es el hundimiento del sujeto. Hacia el final de la obra La amante fascista, del dramaturgo Alejandro Moreno recurre al negacionismo para que el horror sea dicho en los límites de la representación. Se dice de lo inconcebible que no pudo haber sucedido, que eso sería lo verdaderamente inconcebible. Lo verdaderamente inconcebible sería que eso hubiese sucedido. Dice la protagonista en el largo monólogo que es la obra, dice: nadie me gritó tanto como para provocarme una lesión auditiva permanente. Nadie me dio un solo golpe en la boca, nariz, pechos, cuello, rodillas o alguna otra parte sensible de mi cuerpo. Eso no era parte del juego, así que es imposible que eso sucediera. Pues bien, el horror consiste en que eso sucedió. Eso es lo que se escapa al lenguaje. No el hecho que siempre puede ser descrito. El horror es que eso que puede ser descrito, y que lo encontramos en las películas de Tarantino, eso sucedió. ¿Cómo decir que eso sucedió? Decir que lo peor, entonces en la obra de Moreno, decir que lo peor no pudo haber sucedido acusa lo que el énfasis oculta. El fascismo de la amante nace de un perverso afán de ser amada y deseada por sobre todas las cosas. Ese es el fascismo de la amante, el afán de ser amada y deseada por sobre todas las cosas. Existiría una aporía en el oficio del historiador,
tengamos presente el conflicto entre memoria e historia a propósito del incidente en torno al Museo de la Memoria. Una aporía en el oficio del historiador. Se propone comprender los acontecimientos pasados, porque la explicación historiográfica se distancia de los individuos y de los hechos particulares, atendiendo a lógicas y fuerzas de contextos, a procesos de mediana y larga duración. Gerlach, el historiador que mencionaba hace un rato, precisa su tarea como historiador. Dice, al preguntarme qué razones motivaron a tantas personas distintas a participar o apoyar la violencia en masa, y por qué diferentes grupos fueron victimados, el enfoque en las sociedades extremadamente violentas intenta colocar la destrucción de seres humanos en el marco de acontecimientos sociales a mediano y largo plazo. El logos, entonces, permanece lejos de la dimensión del dolor, de la injusticia, de las víctimas que esperarían un veredicto del presente.